completar este. Ahí está. Voy a proyectarles para que vean. Ahí está. Bueno, Alfonso Dulce, Presente, doctora. Michelle Arévalos, Presente, doctora. Ruth Benítez, Presente, profe. María Elena Bernal, Presente, doctora. Sofía Abogado, Presente, doctora. Bárbara Caje, Bárbara Caje, Eliana Centurión, Presente, doctora. Rafael Cuevas, Presente, doctora. Jonatas de Oliveira, Presente, profe. Lucio Duarte, Presente, doctora. Liz Escobar, Presente. Mirta Fleitas, Presente, doctora. Elena Franco, Presente, doctora. Yanilce González, Yanilce, Evelyn González, Presente. José María Herreros, José María, Víctor Laranjeira, Víctor, Sandra Larre, Presente, doctora. Librada López, Librada López, Derly Martínez, Derly Martínez, Alberto Martins, Liz Noguera, Lucas Ojeda, Presente, profe. Bernardo Ortega, Presente, profe. Alex Obando, Presente, doctora. Karen Obando, Presente, doctora. Carlos Piris, Presente, doctora. Emigdio Rebollo, Emigdio Rebollo, Rodrigo Rojas, Presente. Marco Rufinelli, Presente, doctora.
Profe, no se te escucha. Hola, perdón. Se me cortó. ¿Se me escucha ahora? Sí, Hola, doctora. ahora Sí, sí, bueno. Marco Ruffinelli, sí estaba. Presente, doctora. Sí, Ariana Velázquez, Presente, doctora. Augusto Verón, Presente, doctora. María Verón. Presente, doctora. Voy a llamar a los ausentes por si se hayan conectado, ¿sí? Migdio Rebollo, Liz Noguera, Derlis Martínez, Presente, doctora. Derlis Martínez, Librada López, Presente, doctora. Víctor Laranjeira, José Herreros, Yanilce González, Presente, doctora. Bárbara Caje. Bueno, estamos entonces. Vamos a empezar a dar la clase. Eh, ¿Ven ahí? Apagué mi cámara para que por el internet. ¿Ven ahí? Sí, doctora. Bueno, me gustaría verles a ustedes. Acá ya les tengo. Eh, bueno, ¿qué es? Vamos a empezar a dar síndromes del área cardiológica. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? ¿Qué les viene a decir? ¿Qué piensan? ¿Mm? Sí, conjunto, síndrome, conjunto de signos y síntomas. Al área cardíaca. ¿Pero qué te dice coronario agudo? ¿Qué es coronario? ¿De dónde viene el nombre? Muy bien, Alberto, que el problema está en las arterias coronarias. Y agudo, que es del tiempo, que la evolución en el tiempo es corto. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sí, ustedes me paran nomás cuando quieran, ¿sí? Dentro del síndrome coronario agudo está una Profe, entidad profe, no se te que se escucha bien. denomina cardiopatía isquémica. O sea, cardiopatía isquémica es cuando el corazón sufre. ¿Me escuchas? Bueno, y voy a probar cambiar de conexión. Me esperan 2 minutos, ¿sí? Hola.
Esperen conectarme a otra red, ¿sí? Un ratito. Ahí sí probamos. Profe, se te escucha bien. Ahora sí. Bueno, voy a rezar a todos los santos para que me escuchen bien. Bueno, están bien, ahí están bien, ¿sí? Avísenme nomás, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué dijimos? Que el síndrome coronario agudo es una patología aguda de las coronarias y que involucra algo que se llama cardiopatía isquémica. Dentro de lo que es cardiopatía isquémica tenemos angina y la isquemia, que es lo que lleva al infarto, ¿verdad? ¿La angina qué es? Es el dolor, el nombre de dolor anginoso. Es el tipo de dolor torácico intenso que se debe a una isquemia miocárdica, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, cuando nosotros decimos un dolor anginoso, eso es un dolor torácico intenso, por lo general es retroesternal, o sea, en el medio del tórax, ¿verdad? Y que se debe por lo general a isquemia. Y si decimos isquemia, ¿qué quiere decir? Isquemia es un desequilibrio entre la necesidad de oxígeno que tiene un tejido y el aporte de oxígeno, ¿sí? O sea que necesita más de lo que está recibiendo, un desequilibrio. Y ya hay un infarto cuando
ya hay muerte de ese tejido debido a que esa demanda de oxígeno no fue satisfecha, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la cardiopatía isquémica son todas las enfermedades que se dan por una disminución del aporte de oxígeno debido a disminución del flujo arterial coronario. Entonces, por eso es la coronariopatía también se le llama, porque el problema está en las coronarias. Hay un taponamiento de esa cañería, ya sea por un trombo o por un émbolo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre trombo y émbolo? Hola, ya me quedé otra vez sin señal. ¿Cuál es la diferencia entre trombo y émbolo? No, los dos pueden ser un coágulo, ¿verdad? Solamente que el trombo es cuando nosotros decimos que se formó in situ, se formó ahí ese trombo. ¿Y por qué se puede formar ahí ese trombo? Y émbolo es cuando viene de otro lado, ¿sí? ¿Por qué decimos que se formó ahí ese trombo? ¿Cómo se forma eso? Por placas de arteriosclerosis, profe. Muy bien. Doctora, Nosotros, ¿sí? entonces el émbolo sería o sea, un coágulo que migró, básicamente. Te miro, así mismo. Ya, gracias. ¿Entendés? Sí, Sí, el trombo, el émbolo es como un coagulito, pero que vino de otro lado, ¿verdad? ¿Sí? ¿De dónde puede venir, por ejemplo? No, mi amor, venosa. Ahí estamos hablando de otro sistema. Acá estamos hablando de qué sistema. Estamos hablando de las arterias, ¿sí? Esa es una equivocación frecuente de los alumnos. Una cosa es trombos en las venas y otra cosa estamos hablando de trombos en las arterias, ¿sí? Esto estamos hablando del sistema arterial. Las coronarias son el sistema arterial, ¿sí? ¿Cuáles son las que llevan oxígeno a los tejidos? Las arterias, ¿verdad? En eso no hay duda. Hola. Hola, necesito que me hablen porque si no pienso que ya va a ser mejor. Sí, doctora, no hay duda. Dale. Entonces, la arteria es la encargada de llevar el oxígeno a los tejidos a través de la sangre, ¿verdad? De la hemoglobina, evidentemente, ¿verdad? Si esa arteria se tapa, no va a llevar oxígeno al tejido, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cómo se tapa esa arteria? Puede tapar por un trombo o por un émbolo. El émbolo es un coágulo que viene de algún otro lugar y el trombo es el coágulo que se forma in situ. Primero hablemos del émbolo. ¿De dónde puede venir? De cualquier otra parte del cuerpo, pero no del sistema venoso. Estamos hablando del sistema arterial. Por lo general viene de ¿dónde? Del corazón, de la aurícula, ¿sí? La aurícula que está dilatada o está la orejuela, es ahí donde por lo general se forman los coagulitos que viajan luego en la circulación arterial. Pueden ir a parar en las coronarias, taponan las coronarias, hacen un infarto cardíaco, ¿verdad? Del músculo cardíaco, o pueden ir a tapar alguna arteria cerebral y hacer un infarto cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Puede ir a tapar alguna arteria en el intestino y hace algún infarto intestinal. Puede tapar alguna arteria en el miembro inferior, en los miembros inferiores y hace una isquemia arterial aguda. O sea, se va y tapa alguna cañería más fina. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, el trombo es como tu compañera mencionó, que es por la rotura, dijo ella, por la placa. Así dijiste, ¿verdad? Doctora, placas de arteria. ¿Y cómo es lo de la placa? Explícame un poco, Eliana, ¿cómo la placa llega a tapar todo? ¿Y por qué se acumula, profe? Porque hay un accidente de placa, se llama, Eliana. O sea, hay una placa aterosclerótica que es
como una montañita de grasa se forma en la pared de la cañería, en la pared del vaso, en la pared de la arteria, que por diferentes factores se lesiona, entonces hay una rotura de placa, ¿sí? Se rompe esa placa aterosclerótica. ¿Y qué pasa? Las plaquetas vienen y quieren tratar de arreglar esa pared, entonces se adhieren unas a las otras, hay una adherencia plaquetaria y sin querer lo que hacen es formar un coágulo para tratar de cerrar esa lesión en la pared de la placa aterosclerótica, pero lo que hacen es terminar cerrando la luz del vaso. ¿Se entiende eso? Lo que yo Sí, expliqué, profe. y ahí termina habiendo una isquemia. ¿Sí? Sí, se entiende. Entonces, podemos tener dos mecanismos de isquemia. Uno puede ser una rotura de placa que forma un trombo, cierra la luz del vaso, o algún émbolo, ¿sí? Esos dos lo que hacen es que no haya más flujo arterial en esa zona, ¿sí? Y en este caso de las coronarias, porque estamos hablando de cardiopatía, ¿sí? Ahí luego les puse la causa más frecuente, es lo que dijo Eliana. Eliana era, ¿verdad? Sí, profe. Eliana, que es la aterosclerosis de las arterias, ¿sí? La cardiopatía isquémica es más frecuente en los varones que en las mujeres, pero en las mujeres es más mortal, mayor mortalidad. Y muchas veces también porque se retrasa el diagnóstico en las mujeres, ¿verdad? Siempre pensábamos que las mujeres son Hs, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres que le damos? Preinfarto. No existe el preinfarto como una patología médica. Ese es un término que le dan las personas, pero realmente a lo que se está refiriendo es a la angina, ¿verdad? A la angina. Preinfarto, infarto o dolor de pecho. Así se refieren, pero las entidades clínicas como médicos que somos, tenemos que saber, vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Eso es el nombre que le da a la persona que viene a consultarme, tuvo un dolor como un preinfarto, ¿sí? Realmente lo que te está refiriendo a un dolor anginoso o una angina probablemente, ¿sí? Hasta ahí estamos todos bien, ¿sí? Después, Sí, ¿cuáles son doctora. los factores de riesgo que ustedes conocen para hacer una cardiopatía isquémica? ¿Mm? La Tabaquismo. Tabaquismo, hipertensión arterial, después. Factores de riesgo para la infartar, eso es lo que le estoy preguntando. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infartar? ¿Mm? No escuché lo que dijiste. Sedentarismo, profe. Sedentarismo, sí, muy bien. A mí me encanta esta clasificación que les puse, modificables y no modificables. Porque no modificable es algo que no podemos hacer nada al respecto, pero modificable es porque sí podemos hacer algo al respecto, porque es tu culpa si tenés eso, ¿entendés? Tu responsabilidad, eso quiere decir modificable, vos podés cambiar eso, ¿sí? Entonces, no modificable tenemos eventos cardiovasculares previos que ya hayas tenido vos un infarto, o ya haya tenido el paciente una ACV, o ya haya tenido una arteriopatía, eso ya no podemos cambiar, ya es su antecedente. Que su mamá, su papá hayan tenido un infarto, ya no podemos cambiar. Que sea varón o mujer, no podemos cambiar. Que sea latino, americano, oriental, no podemos cambiar. ¿Sí? La edad que tienen, no podemos cambiar. Esos son factores no modificables. Que ya haya tenido un evento previo, que tenga algún familiar en primer grado con enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, su papá infartó a los 50 años, su mamá tuvo una ACV a los 60 años. Eso es un factor de riesgo. El varón, ser varón es un factor de riesgo, la edad, ¿verdad? Y la raza. Los latinos tenemos mayor riesgo, ¿sí? Ahora, los modificables, o sea, tu culpa es que tenés eso quiere decir modificable, que podés cambiar, es hipertensión arterial. Realmente uno no tiene la culpa de tener hipertensión arterial, pero sí puede controlar la hipertensión arterial. Y si no está controlando, es probablemente por no adherencia al tratamiento, casos excepcionales,
hay también, ¿verdad? Pero por lo general es por falta de herencia. O sea, hipertensión arterial, diabetes mellitus, por ahí vos no tenés la culpa de tener diabetes, pero sí hay que controlar la diabetes. Obesidad, hay que bajar de peso. La reducción del peso mejora el control de azúcar, mejora el control de glicemia y mejora también el control de la presión arterial. Dejar de fumar, el tabaquismo, un factor de riesgo, la dislipidemia, o sea, tener un colesterol LDL elevado, un HDL bajo, eso es un factor de riesgo que uno puede modificar con dieta y ejercicio. Y como uno de tus compañeros dijo, el sedentarismo. Acá me falta hablar de algo muy importante y no puse en esta diapositiva, que es los factores de riesgo cardiovascular en la mujer. ¿Cuál les parece que son los factores de riesgo cardiovascular en la mujer? Porque dijimos, ser varón es un factor de riesgo, ¿cierto? Los varones infartan más. Pero las mujeres también pueden infartar y cuando infartan por lo general es más difícil de diagnosticar y es más mortal. Eso estábamos diciendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo que buscar en una mujer? Riesgo para infartar. Anticonceptivos, profe. Um dos. No, anticonceptivos orales no. ¿Otro? Posmenopáusica no era otro. Posmenopáusica, sí. ¿Otro? ¿Mm? Durante el embarazo, no el embarazo, durante el embarazo, ¿qué le vas a preguntar? Alberto, parece que fue, ¿verdad? ¿Qué le vas a preguntar? En el embarazo. Muy bien, Alberto. Eso es lo que le vamos a preguntar. Primero, posmenopáusica, ¿sí? Está bien. Segundo, en el embarazo, mi amor, tuviste presión alta o azúcar. Eso es un factor de riesgo cardiovascular para una mujer, ¿sí? En el embarazo tuvo azúcar o presión alta. Ese es un riesgo, ¿sí? ¿Está bien? Si tiene alguna enfermedad autoinmune, también es un factor de riesgo para la mujer, ¿sí? Si está en tratamiento por algún cáncer, también es un factor de riesgo para la mujer. ¿Sí? Y eso me faltó agregar en esto. Factores de riesgo para la mujer para cardiopatía. ¿Está bien? Sí, doctora. Bueno. Entonces, hablando de cardiopatía isquémica, tenemos dos clasificaciones. Podemos hablar de la angina estable y del síndrome coronario agudo. ¿Sí? La angina estable es el paciente que tiene dolor y no se modificó ese dolor, es a esfuerzos, ¿verdad? Y no se modifica ese dolor hace más de un mes. O sea, el paciente viene y te dice, yo tengo este dolor de pecho cuando camino hasta mi patio. Pero camino a mi patio, me empieza el dolor, me siento y ya me pasa. Y siempre es así, doctora. Camino, no sé, te dice 50 metros y ahí me da. O sea, eso es una angina estable. Él siente un dolor, ¿verdad? Clásico, o sea, torácico, retroesternal, tipo opresivo, ¿verdad? Cada vez que hace un esfuerzo que él ya conoce. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Y cede con el reposo o puede ceder con vasodilatadores. Y dura por lo Doctora, una general consulta. menos de 20 minutos. Sí, te escucho, Josema. Esa angina puede ser acompañada de disnea también. O sea, te puede decir también el paciente manifestar que tiene, o sea, le falta el aire, siente él, o no. Sí, 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 sí. La disnea es un equivalente anginoso, se llama. Puede estar indicando también isquemia, ¿sí? Puede. Y la otra clasificación es el síndrome coronario agudo, ¿sí? O sea, la cardiopatía isquémica tenemos angina estable y síndrome coronario agudo. Angina estable le expliqué ya lo que es. Y síndrome coronario agudo puede ser síndrome coronario agudo sin elevación del ST o con elevación del ST. ¿Qué quiere decir elevación del ST? Muy bien, ustedes ya dieron electro, creo, con la doctora la otra vez, ¿verdad? No, no, todavía no dimos electro. Bueno, el electro tiene un segmento, van a dar con la doctora, ¿verdad? Pues ella va a dar la clase de electro, que se llama ST.
Y en base a ese segmento, si está elevado o no, se clasifica el síndrome coronario agudo. Cuando está elevado es síndrome coronario agudo con elevación del ST, y cuando está deprimido o no está alterado o hay otras ondas que no son el ST, por ejemplo, hay una onda T negativa o una onda T aplanada, estamos hablando del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o sea, no hay elevación del ST. El síndrome coronario agudo con elevación del ST es el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, ¿sí? Esto es el IAMCES, también se le van a escuchar que se le llama, es cuando ya hay muerte del tejido, hay una oclusión completa de un vaso, ¿verdad? De una arteria coronaria, ¿sí? Ahora, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST tenemos dos entidades. Tenemos el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que es el IAMCES, ¿verdad? Y la angina inestable, ¿sí? Que la angina inestable es el mismo dolor puede ser el mismo dolor que la angina estable, pero es un dolor que puede presentarse en reposo o un dolor que también puede ser con un esfuerzo, pero es de nueva aparición, ¿sí? Donde el paciente todavía no reconoce esa limitación, ¿sí? Y no eleva enzimas cardíacas. En el infarto y en todas estas entidades puede haber alteración del electrocardiograma, ¿sí? Acá ya vemos que hay una elevación del ST, acá puede haber una onda T negativa, o una onda T aplanada, o un infradesnivel, o sea, una disminución del nivel del ST, pero en la angina inestable no moviliza enzimas cardíacas, ¿sí? Esa es la diferencia entre ellos dos, entre una angina y un infarto, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, al fin y al cabo tenemos cuatro entidades: la angina estable, la angina inestable, el infarto agudo sin elevación del ST y el infarto agudo con elevación del ST. El problema es que hay que saber todo este proceso porque el paciente llega con dolor. Acá llegó con dolor. Este señor es un dolor que siempre lo tenés o nunca tuve. Bueno, entonces no va a ser una angina estable, va a ser un síndrome coronario agudo. Muy bien, le hago el electrocardiograma. Muy bien. ¿Tiene elevación del ST? Tiene elevación del ST, entonces es un infarto agudo con elevación del ST. ¿Sí? Le hice el electrocardiograma, no tiene elevación del ST. Entonces es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Le voy a pedir sus enzimas cardíacas. Le pido sus enzimas cardíacas, viene positivo. Es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. No viene enzimas cardíacas positivas y aparte de eso el dolor se dio en menos de 20 minutos con vasodilatadores, entonces es una angina inestable. ¿Entendieron la diferencia? Sí, profe, muy bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuál es la patogenia? ¿Verdad? La patogenia es lo que estuvimos discutiendo realmente al principio, que donde hay una disminución del aporte de oxígeno, ¿verdad? Eso puede ser en reposo, ¿verdad? O también puede ser frente al esfuerzo. Puede haber una placa, por ejemplo, que obstruía el 60% de la luz. Y en reposo el paciente no siente nada, pero cuando va a hacer un esfuerzo físico, hay un mayor requerimiento del músculo cardíaco de oxígeno, hay un mayor requerimiento de oxígeno, entonces no puede satisfacer esa mayor demanda y ahí produce la isquemia. Por eso es que el paciente te dice, cuando yo me voy a caminar tantas cuadras, ahí ya me duele. Hubo una mayor demanda de oxígeno que no se pudo satisfacer y ahí siente el dolor, ¿sí? Una obstrucción, eso es lo que yo le digo, una obstrucción estable en el tiempo, o sea, una placa que está ahí, 60% obstruye, ¿verdad? No obstruye por completo, por eso no tiene síntomas de reposo. Pero cuando se mueve, ahí hay mayor demanda y ahí produce entonces dolor ante el esfuerzo, ¿verdad? Y después está el evento agudo, que es el paciente que nunca tuvo dolor y que ahora es un dolor nuevo, que por lo general va a ser lo que nosotros dijimos, rotura de placa o accidente de placa, ese es el término que más se utiliza, accidente de placa, que conduce a una obstrucción total, ¿verdad? Hay otras causas
que pueden hacer que el paciente infarte o que tenga una angina, dependiendo, porque no hay un buen aporte de oxígeno al tejido, que puede ser una anemia severa, una miocardiopatía, las arritmias, una angina microvascular, un vasoespasmo coronario. Se contrae tanto la arteria que no permite el flujo arterial y por ende entonces hay una isquemia también, o sea, un vasoespasmo coronario. Eso pasa muchísimo cuando el paciente viene tiene cambio en el electrolevo encima, le hacemos su cateterismo y no hay lesiones. No hay lesiones, probablemente sea un vasoespasmo, ¿verdad? O también hay que interrogar siempre el uso de sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, la cocaína, ¿verdad? La cocaína, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Hola. profe. Súper. Bueno, seguimos entonces. Sí, es que se me da la señal, entonces Dulce me tiene que llamar, ¿sí? No estoy hablando sola. Esto es todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? El proceso de la aterotrombosis, ¿verdad? Miren, acá está el vaso de la luz normal. Ustedes ven mi cursor, ¿verdad? Sí, profe, bien. Sí, profe. Bueno, el cursor, acá ven la luz normal, ¿sí? Después, acá ya hay una estría de grasa, ya se depositó, mira. Acá ya se formó una placa, ¿sí? Acá no hay nada, el paciente no siente nada. Todos probablemente acá lo que estemos hablando reunido ahora tengamos placa, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Se vio que desde la infancia ya hay el depósito de placa, ¿verdad? Acá ya hay una placa aterosclerótica, mira el núcleo rico en lípidos, se ve ahí el núcleo amarillo, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Esa placa se rompió, hay una rotura de la placa y vienen las plaquetas tontas, le digo yo, ¿verdad? Porque realmente las plaquetas realmente quieren tratar de arreglar, pero lo que hacen es empeorar el problema, ¿verdad? Vienen a tratar de cerrar esa rotura que hay en la placa y lo que hacen es cerrar la luz, ¿verdad? Esto lleva a lo que es una angina inestable, un infarto agudo miocardio, que es lo que es el síndrome coronario agudo. Esto también puede pasar en el cerebro, como estábamos hablando hace rato, y va a ser un ACV isquémico o un accidente isquémico transitorio. También puede haber una isquemia en los miembros inferiores, como yo ya les dije, isquemia crítica de miembros inferiores, y también acuérdense que este paciente puede tener una muerte cardiovascular o una muerte súbita, ¿sí? Desde acá más o menos puede empezar a haber una sintomatología de angina, ¿sí? De angina, ¿verdad? Dependiendo cuánto esta placa cierra la luz. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, ¿cuál es la clínica, verdad? La clínica es el dolor, eso es. Así como le ven al paciente, ¿ven? Esto es lo típico del paciente cardiópata, tiene, agarra y se agarra, luego parece que quiere agarrar su corazón. Mire, ven así, tipo, agarra la mitad de su pecho. Ese es el clásico del paciente que está infartando, ¿verdad? La angina puede ser una angina estable, que ya dijimos que es transitoria, menos de 20 minutos, y pasa y por lo general en reposo o con vasodilatadores, ¿verdad? Es un dolor que está localizado en retroesternal, o sea, detrás del esternón, en la mitad del tórax, ¿sí? O también puede ser toda la cara anterior del hemitórax izquierdo, donde está el corazón, aunque eso es menos frecuente y se le llama también región precordial. Puede ser retroesternal o precordial, ¿verdad? En la angina estable la intensidad es baja a mediana, ¿verdad? Y en el infarto puede ser intensa. Es de carácter opresivo o constrictivo. O sea, el paciente dice, me aprieta el pecho, ¿sí? Siento que no me deja respirar, ¿sí? Y irradia a cuello y a brazo izquierdo, también a veces puede irradiar a brazo izquierdo y derecho, a la mandíbula y también al dorso o al epigastrio, ¿verdad? Está desencadenado por un esfuerzo y dura poco, ¿verdad? Pocos minutos por lo general, pero hasta 20 y se va con el reposo. Acá pusimos hasta 30, seguro que esa es la literatura del libro de ustedes, pero por lo general es 20 minutos, ¿sí? Y después está el síndrome coronario agudo en sí, que ya dijimos que es la angina inestable y el infarto agudo miocardio. Es un dolor que dura más de 30 minutos, puede aparecer en reposo o con esfuerzo, da igual, puede aparecer en los dos momentos, ¿verdad?
Por lo general, el paciente ya tiene como antecedente la angina estable. Te decía, yo siempre suelo sentir dolor de pecho cuando camino 10 pasos, pero paro, me siento y ya me pasa. Y esta vez no me para, doctora, no me para. Así te van a decir, ¿verdad? O sea, tipo, es un dolor más intenso y que está durando más tiempo, ¿verdad? O a veces no tiene el paciente el antecedente del dolor anginoso previo, o sea, de la angina estable. Entonces acá yo les puse esta imagen, puede venir, el paciente viene por lo general sudoroso, con dolor opresivo del pecho, puede tener también dolor que irradia a la boca, al estómago, piensen en infarto cara inferior, ¿verdad? Eh, y puede acompañarse de otros síntomas, náuseas, palidez, sudoración, sensación de muerte inminente. Eso es clásico. El paciente está así súper ansioso, así siente, te dice, lo siento, me voy a morir, te dice, me voy a morir. O sea, esa sensación de muerte inminente, ¿sí? Y pueden haber, así como preguntó el compañero, ¿verdad? Pueden haber síntomas atípicos, como por ejemplo, no siempre el paciente viene por dolor, puede venir por un dolor en otro lugar y puede venir por disnea también, por ejemplo, fatiga, cansancio, ¿verdad? Y son equivalentes a anginosos. Muchas veces vienen por dolor en epigastrio y lo que es un infarto de cara inferior, ¿sí? Si un paciente tiene muchos criterios, muchos factores de riesgo, descarten primero lo más grave, que es un infarto, y después quédense con el diagnóstico de gastritis, pero no al revés, ¿sí? No se coman un infarto, ¿sí? Con lo que les dije, puede haber o no el antecedente de angina estable, ¿verdad? Lo que sí, este paciente tiene una mayor intensidad, si es que tiene un antecedente de angina estable, este dolor va a ser de mayor intensidad y va a ser diferente, ¿sí? Te va a referirlo como que no es el mismo dolor de siempre, ¿sí? Al examen físico, en la angina estable, el paciente va a estar normal, solamente que va a tener muchos factores de riesgo y signo de aterosclerosis, ¿verdad? Hay que buscarle también, pedirle Doppler carotidio, ecocardio, electro, sí o sí. Y si hay un síndrome coronario agudo, o sea, estamos pensando en una angina inestable o un infarto, ¿verdad? Puede haber signos de hipoperfusión periférica, pero es muy raro, pero puede haber un compromiso de la conciencia, oliguria, llenado capilar lento, el taquipnea, taquicardia, bradicardia, sudoración, palidez, soplos. Podemos encontrar un cuarto ruido y también signos de congestión pulmonar. ¿Por qué les parece que va a haber signos de congestión pulmonar? ¿Mm? ¿Ya se durmieron ya? No, doctora, acá estamos. Yo no sé al menos. Bueno, signos de congestión pulmonar es por qué. A ver, alguien que me diga, ¿por qué le parece que es congestión pulmonar? Primero. ¿Mm? Acúmulo de qué me dijiste. Sí, acá respondió Ruth, por insuficiencia cardíaca puede ser. Sí, súper bien. La congestión pulmonar es acumulación de líquido en los pulmones, o sea, edema pulmonar lo que está indicando, ¿verdad? Y es porque el paciente por el infarto hace una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces tiene signos de insuficiencia cardíaca también, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, doctora. entonces le puse este algoritmo porque me encanta, porque es muy práctico. Entonces el paciente viene con dolor torácico, ¿sí? Entonces vemos cuánto dura, ¿sí? Si es opresivo, fue con esfuerzo y duró menos de 30 minutos, pensar en algo estable. Y si es y el paciente ya te refiere que ya le conoce al dolor, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Porque si él nunca tuvo, aunque sea relacionado a esfuerzo y haya durado menos de 30 minutos, hay que clasificarle como angina inestable, ¿sí? Si es opresivo, fue en reposo o con esfuerzo, pero está durando más de 30 minutos, hay que pensar en un síndrome coronario agudo y hay que hacerle rápidamente enzimas cardíacas y electrocardiograma, ¿sí? Rápidamente. En el electrocardiograma buscar signos de isquemia, que son, por ejemplo, mirarle al segmento ST, a la onda T y a la onda Q,
que eso van a ver con la doctora seguro la semana que viene, ¿verdad? Y buscar enzimas cardíacas, principalmente la troponina, ¿verdad? La troponina I, que es la troponina eh, ¿cómo era? Específica del músculo cardíaco, ¿verdad? Acá eso es lo que les puse. En métodos auxiliares tenemos electrocardiograma, supra o infra ST, onda T plana o negativa, la onda Q, y también, esto es muy importante, me hizo acordar esto, el bloqueo de rama izquierda nuevo, tienen que pensar siempre en un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Siempre. Y las enzimas cardíacas hay que pedir CK total, CKMB, que es Profe, específico. ¿Eh? profe, el bloqueo puede ser completo o incompleto. El bloqueo completo o incompleto puede indicar un infarto nuevo de rama izquierda, ¿sí? Puede ser un bloqueo completo o un hemibloqueo de rama izquierda, los dos pueden indicar un infarto nuevo. Si es nuevo el bloqueo, sí. Bueno, en las enzimas cardíacas tenemos CK total, CKMB, CKMB, que es específica del músculo cardíaco, se elevan a las 4 o 8 horas y duran 48 a 72 horas, ¿sí? O sea, 2 a 3 días duran, ¿sí? Y la troponina I dura hasta 10 días, ¿sí? También le pueden pedir una ecocardiografía y ahí van a ver si hay un infarto, van a ver que uno de los segmentos del corazón no se mueve o se mueve menos y se informa como hipoquinesia o aquinesia, ¿verdad? De tal cara, te va a poner de cara anterior, de cara lateral, ¿sí? Entonces, hipoquinesia o aquinesia. Y eh, podemos pedir también una cinecoronariografía, que es lo que es el estudio de las arterias coronarias, ¿sí? Se hace un cateterismo, se utiliza contraste, se inyecta contraste y se ve todo lo que es el árbol coronario y entonces ahí se puede detectar mejor dónde están las lesiones, las placas, ¿verdad? Las obstrucciones y así se puede realizar algún procedimiento terapéutico también, por ejemplo, una angioplastía, ¿verdad? ¿Sí? Profe, ¿Sí? este Jonatas, que es Jonatas. ¿Mm? dímero D, sí pide también. No, dímelo D no. Dímelo D es para todo lo que sea venoso. Vos vas a pedir en el TEP, por ejemplo, o en la trombosis venosa, ¿sí? Ah, Vas a pedir bueno, en el tromboembolismo pulmonar o en la trombosis venosa profunda, ¿sí? sí, profe, gracias. Bueno, acá les puse un electro para mirar. Este es el segmento ST, pero ahora no van a apreciar mucho porque no, todavía no conocen, ¿verdad? ¿Ven cómo está elevado como una montañita? Acá ven mi cursor, ¿sí? Sí, 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 doctora. Eso tenía que estar plano como este. Acá el segmento ST está plano, ¿sí? Pero acá está sobrelevado. Este es un infarto, acá tiene elevado en B2, B3, B4, B5 está elevado. O sea, este es un infarto con supradesnivel, o sea, es un infarto con elevación del ST de la cara anterolateral del corazón, ¿sí? ¿Está bien? Este otro electro, podemos mirar la próxima cuando ya sepan electro, ¿verdad? Este otro electro, miramos acá, el ST no está elevado, pero ¿qué tiene? Ondas T negativas. Esta es la onda T negativa. Así tiene que estar la onda T hacia arriba. ¿Ven esta derivación? Así tiene que estar la onda T. Pero acá ven, acá así tiene que estar la onda T. ¿Ven ahí mi cursor, verdad? Hacia arriba. Pero sí, acá sí, miramos, está hacia abajo. abajo. En el B3 también está hacia abajo. B4 está hacia abajo, B5 está hacia abajo. O sea, este es un infarto sin elevación del ST, ¿sí? O una angina inestable. Habría que ver si este paciente, cuánto tiempo está durando su dolor o si tiene enzimas cardíacas positivas. Entonces, un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Entendieron? Sí, Sí, profe, doctora. muy bien. Bueno, lo que hay que ver es que esto es lo que tienen que aprender, ¿verdad? Realmente el infarto agudo miocardio, el síndrome coronario agudo es algo
Más que una emergencia, no sé cómo decirle para que entiendan que es muy grave, ¿verdad? Muy grave, está muriendo tejido cardíaco, ¿sí? Entonces hay que apurarse, no hay que retrasar para nada la atención del paciente, ¿sí? Desde que el paciente contacta con un sistema, este es el retraso del paciente, desde que el paciente tiene el síntoma y llega a un centro o llega a la ambulancia llega a él. Ese es el primer contacto. Desde el primer contacto con el paciente, en menos de 10 minutos el paciente tiene que tener un electrocardiograma, dice la guía. O sea, ponele que yo tengo ahora dolor y llego al hospital. Desde que tengo dolor y llego al hospital, eso es un retraso del paciente. O sea, eso es lo que tarda el paciente en llegar. Es independiente a nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que desde que el paciente tiene el primer contacto con un personal de salud, ni siquiera estoy diciendo un médico, porque acá estamos viendo la ambulancia, o sea, si tiene contacto con el, no me viene ahora, ¿cómo se llama lo que están en la ambulancia? No me viene el nombre. Paramédico. Paramédicos, y cuando estás con el paramédico y le dice que tiene dolor de pecho, ellos están calificados para hacerle un electrocardiograma, porque ese paciente en menos de 10 minutos tiene que tener un diagnóstico por electrocardiograma. ¿Por qué? Porque si el paramédico, por el que él llama, tengo dolor de pecho, llama a la ambulancia llega a su casa. Desde que llega a la ambulancia y le dice, tengo dolor de pecho, le tiene que hacer un electro. Y ahí el paramédico tiene que estar calificado para poder darnos un diagnóstico electrocardiográfico, o si no sabe, manda la foto a algún médico que entienda y lea, ¿verdad? En menos de 10 minutos hay que saber si el paciente tiene un supradesnivel o no, ¿sí? Eso es en el mundo ideal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber lo que se tiene que hacer para poder hacer correctamente, ¿sí? Siempre hay que apuntar a la excelencia. Entonces, en menos de 10 minutos el paciente tiene que tener un diagnóstico, tenemos que saber si tiene un supradesnivel o no tiene un supradesnivel. Porque si tiene un supradesnivel, ese paciente es para cateterismo o para fibrinolisis. Y no hay tiempo que perder. Entonces, lo que ustedes no dan todavía tratamiento, entonces no voy a seguir más de esto, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que saber es que en menos de 10 minutos, un paciente que llega por dolor de pecho a la urgencia o a la ambulancia tiene que tener un electrocardiograma y ya un diagnóstico, ¿sí? Porque si es un supra, de ahí hay que volar a un lugar donde le puedan trombolizar, o sea, hacer una fibrinolisis o hacer un cateterismo, ¿sí? Para salvar ese corazón, ¿está bien? Y si no tiene un supradesnivel, entonces no es para un fibrinolisis ni para cateterismo urgencia, entonces tenemos un poco más de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo, el reloj, ¿verdad? Antes de los 10, después de haber hecho el diagnóstico, hay que evaluar si el paciente tiene un supradesnivel, hay que ver si es que el paciente se va a trasladar a un centro donde hay cateterismo o donde va a poder hacer una fibrinolisis, ¿verdad? Pero esa parte no me voy a detener más porque no es tanto para usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que controlarle sí o sí a este paciente? Llega signos vitales. Siempre un paciente que llega, signos vitales. Signos vitales es lo primero que se le controla, ¿sí? Signos vitales, y hay que hacerle un examen, obviamente, del aparato cardiovascular y pulmonar, ¿verdad? ¿Sí? Aunque si un paciente consulta por dolor de pecho, aunque el dolor no sea claramente de corazón, tienen que hacerle un electrocardiograma, como lo que yo les dije. Si le hicieron un electrocardiograma y al final terminó siendo una gastritis, genial, no era un infarto, gracias a Dios. Pero al revés es peor. Usted le está tratando como una gastritis y al final terminó siendo un infarto. Ese sí está mal, ¿sí? Eso sí es mucho daño para el paciente, ¿sí? Los hallazgos positivos en un paciente puede ser el dolor típico, el contexto, eso es lo que yo les digo, busquen factores de riesgo cardiovascular, o sea, es un paciente varón de 60 años que es conductor de colectivo, bien, es obeso, tiene hipertensión, diabetes, lo primero que tengo que pensar, y viene por dolor de pecho, lo primero que tengo que pensar es que está infartando, ¿sí? Y después puedo ver otras causas, pero lo primero es descartar lo más grave, o sea, un infarto, ¿sí? Y siempre el electro y las enzimas cardíacas, ¿sí? Y acuérdense que el examen físico puede ser normal, igual puede estar infartando el paciente, ¿sí? ¿En qué otros diagnósticos podemos pensar si no es un infarto? Podemos pensar en una pericarditis,
un tromboembolismo pulmonar, como ya dijo tu compañero que me preguntó por el dímero D, ¿verdad? Una disección de aorta, una costocondritis, que es el síndrome de Tietze, ¿verdad? Y un espasmo esofágico, ¿verdad? En la pericarditis, por lo general, el paciente tiene un antecedente de algún cuadro viral, ¿verdad? Entonces preguntándole eso, estuvo lo engripado hace una semana atrás, ¿verdad? Algo así, tiene un antecedente y el examen físico puede haber el roce pericárdico y vamos a ver más adelante eso. El tromboembolismo pulmonar, el paciente tiene que tener un antecedente de alguna éstasis venosa, o sea, el paciente se operó recién, es encamado, tiene signos de trombosis venosa profunda, o sea, está relacionado a otro, ¿verdad? Disección de aorta, la disección de aorta, el paciente viene súper hipertenso por lo general, el dolor irradia a la espalda, ¿sí? La costocondritis, el dolor es al tacto, duele en las uniones costocondrales, o sea, el paciente que está infartando no le duele cuando le toca el pecho, le duele con o sin tocarle el pecho, y el paciente con síndrome de Tietze le duele cuando le tocas el pecho, ¿sí? Y el espasmo esofágico es un dolor que va y viene, o sea, cuando hay el espasmo le duele y cuando suelta le pasa, ¿sí? Es un dolor un poco diferente, pero sí es un dolor retroesternal. Pregunto, ¿estamos bien de tiempo o ustedes tienen una clase a las 5, me parece? Eso es lo que yo tengo miedo. Sí, profe, a las 5 tenemos oftalmo. Bueno, vamos a cortar acá entonces y esto dejamos para la próxima, ¿sí? ¿Les parece Doctora, bien? ¿será que me puedes poner presente a mí? Yo entré un poquito tarde, porfis. Josema Herrero, ¿verdad? Sí, Yo no sé si se Yo puede también llegué cambiar más. tarde, profe. Qué raro, Víctor. Sí, Te perdiste. Decime un poco. no, tenía me olvidado de la clase y ahí después que Herreros mis compañeros y el Sí, avisaron. otro, Herreros. ¿cómo era Laranjeira? Ahí ya está. Herreros y Laranjeira, ya está. Y Gracias, doctora. Bueno, ¿y aprendieron Sí, algo? profe. Muy Bueno, por lo menos provechoso. síndrome coronario agudo ya manejan entonces. Cuando manejen electro van a manejar más, ¿sí? Dejamos esto para la próxima clase. ¿Está bien? Muy provechosa, profe, la clase. Muy, muy buena. Dale, Qué gracias, suerte. profe. Dale. Gracias, doctora. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, chao. yo,